Evangelio del día domingo 10 de agosto de 2025. 19º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 32 al 48. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica y los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre». Entonces Pedro le preguntó a Jesús: «¿Dices a esta parábola solo por nosotros o por todos?». El Señor le respondió: «Supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más». Palabra del Señor. Muy buenos días. Siempre he dicho que es domingo y hay que prepararnos. Ciertamente hay que prepararnos para celebrar la Eucaristía, para disponer nuestros oídos y escuchar la palabra de Dios y sobre todo nuestro corazón para que sea como tierra fértil que al recibir la semilla pueda producir abundante cosecha. Pero diciendo que es domingo y que hay que prepararnos, precisamente el Evangelio habla de prepararnos, pero no creo que hable para prepararnos para un singular evento, sino más bien para prepararnos en toda nuestra vida. Hay que vivir preparados, pero ¿qué exactamente es eso? Usualmente nosotros solamente nos preparamos para algo. Por ejemplo, cuando te digo, hay que prepararnos para ir a misa, pues usualmente la gente va a pensar, pues hay que bañarnos, hay que vestir bien, emocionalmente ir en paz, no pelear, tratar de disponernos. Pero cuando se trata de prepararnos en toda la vida, a veces podemos caer en una especie como de ser mediocres o en un estar dormidos todo el tiempo. Hay que prepararse y la gente va a la universidad y se prepara para exámenes, se gradúa y te das cuenta que en realidad eso no es prepararse para la vida. Te preparaste para un evento, la graduación. Hoy Jesús en el Evangelio nos invita a que no nos preparemos solamente para un evento, sino más bien a que vivamos preparados. Este Evangelio es continuación del Evangelio de la semana pasada. Un Evangelio muy hermoso y que creo que pudiéramos leerlo todo corrido, continuo, porque es continuación, sigue hablando del mismo tema. Pero como es un evangelio un poco extenso, quizás conviene el estar dividiéndolo, e incluso en el evangelio que escuchamos el día de hoy, hay una versión larga
y una versión corta. Como yo entiendo que en este momento tú no tienes prisa, pues leeré la versión larga. Y dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentra en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica y los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo, a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Es un texto largo, lo sé, se los advertí. Es un texto que pudiéramos dividir en muchas partes, sí, lo sé, pero creo que si este texto lo unimos con el texto de la semana pasada, que es la continuación, sí, vamos a tener un texto más largo, pero el mensaje posiblemente sea más fácil de captar. Porque la semana pasada escuchamos una frase muy fuerte que tiene como idea el que nos despertemos y que nos demos cuenta qué es lo que realmente vale la pena en esta vida. ¿Recuerdas la semana pasada de aquel hombre rico que tuvo una abundante cosecha y que se quedó pensando, ¿qué es lo que voy a hacer? Y él dijo, acumularé bienes, ¿verdad? Construiré mi granero, ahí meteré todo y me diré, relájate, goza, disfruta, bebe. Y el Señor le dice, hoy vas a morir. Esa frase nos debiera de sacudir a todos. Meditamos la semana pasada que vamos a morir. No hay que olvidarlo. Tenemos seguridad de que un día nos vamos a morir. Lo triste es que como cada día pensamos, posiblemente sea hoy, pero no hoy, no pasó. Y al día siguiente posible, pero no pasó. Así nos vamos hasta el punto en que ya no prestamos atención. Ya la muerte la vemos así como que, pues sí, sé que me voy a morir, pero no hoy. Bueno, la verdad es de que no sabemos cuándo. Pero simplemente lo vamos aplazando como si la muerte fuera solamente a llegarnos cuando estuviéramos ancianos. Y te aseguro que muchos ancianos ni siquiera piensan en su muerte. Y hay muchos accidentes
que cada vez van aumentando y nos debieran de hacer reflexionar si vamos a llegar a viejos o no. Pero si la frase hoy vas a morir no nos pone realmente a reflexionar en la importancia, bueno, Jesús da, en la importancia de vivir cada día, Jesús da otros 2 ejemplos. Y estos 2 ejemplos son más prácticos y no son tan dramáticos y que quizás a la gente le pudiera ayudar. Hoy, por ejemplo, estén preparados porque puedes perder tu trabajo. Ah, caray, pues sí, ¿verdad? Pues hay que estar preparados. Estén preparados por las finanzas. No estén preparados porque no sabes a qué horas va a llegar el patrón y si no hiciste tu trabajo te va a correr. Ah, pues sí, la gente dice hay que prepararnos. O todavía más claro el ejemplo, estén preparados porque no saben a qué hora va a llegar el ladrón. Si estás en tus laureles y no cubriste bien los boquetes de la casa, pues entonces te va a llegar el ladrón. Y no va a llegar cuando tú crees. Si alguien supiera a qué hora llega el ladrón, pues ahí estaría esperándolo. Pero la verdad es de que no sabemos a qué hora va a llegar el ladrón. Quizás esos ejemplos nos ayuden más a darnos cuenta que hay que estar preparados. Y el patrón que llega y que no nos encuentre haciendo lo que estamos haciendo, pues sí, alguien puede pensar, pues Dios que va a llegar como si nosotros fuéramos empleados que tenemos que trabajar. No, es más bien estar atentos. O peor, que quisieras interpretar la parábola de el ladrón que va a llegar y que tú digas, es que Dios es como el ladrón. Pues no, ¿verdad? Dios no es ningún ladrón. Incluso nos está avisando, estén preparados. Este es un mensaje. Por eso Pedro como que llega un momento en donde dice, Señor, ¿dices esto por nosotros o por todos? Y les da otra parábola. ¿Por todos? ¿O que acaso alguien no se va a morir? Todos nosotros nos vamos a morir. Y todos nosotros corremos el riesgo de no prestar atención a cómo estamos viviendo nuestra vida. Te voy a contar algo que a lo mejor tú lo has vivido, pudiera ser. Y si no, espero que puedas entender este gran peligro. Hay muchas personas que cuando se van a casar, y créeme, he acompañado a tantos novios, que cuando se van a casar quieren hacer de ese evento el mejor día de sus vidas. Y ciertamente, la boda es una vez en tu vida, debiera de ser. Es una experiencia muy importante que hay que guardar en la memoria. El problema es de que por estar tan preocupados en ese día y no en todo el proceso, van perdiendo de vista el verdadero motivo de la boda. Y se preocupan tanto por la música, el salón, la comida, el pastel, la recepción, los invitados, los centros de mesas, ¿verdad? Los adornos, el mantel, la vajilla, ¿verdad? Cuáles van a ser los obsequios que le van a dar a las personas y sandalias o sombreritos, que si va a haber esto. Se empiezan a estresar tanto que cuando llega el día de la boda, la gente ya está tan cansada que no recuerda nada del día de la boda, como si no lo hubieran vivido. A nosotros nos puede pasar lo mismo en nuestra vida, que queremos vivir la vida intensamente, pero corremos el riesgo de empezar a preocuparnos por detallitos insignificantes que alguien pudiera decir, pero es que el pastel en la boda es muy importante, sí, pero es más importante que el novio y la novia estén completamente conscientes y disfrutando de ese momento. Hay gente que se preocupa tanto por el carro, se preocupa tanto por la casa, se preocupa tanto por la ropa, se preocupa tanto por cosas insignificantes que pierde el sentido de la vida. Así como los que se preocupan por el pastel, por las servilletas, por la vajilla, por la comida, la música, en el día del banquete de la boda, llegan al día de la boda cansados, estresados, que ya lo único que quieren es salir de ese día. Jesús da estas parábolas y si no te conmueve la frase, vas a morir, pues por lo menos que te conmueva la frase de, puedes perder tu trabajo, o va a venir un ladrón, o en este momento yo te digo el ejemplo de la boda. Cada día hay que vivirlo con intensidad, pero a veces se nos olvida en cosas tan superficiales. ¿Y qué es lo superficial? Todo aquello
que no está directamente relacionado con el reino de Dios? Por ejemplo, el amor al prójimo. No me voy a cansar de decirlo. La naturaleza del ser humano, cada célula, nuestro corazón, nuestras emociones, están orientadas a vivir en comunidad, a salir, a amar, a tener amigos, a hacer algo por los demás. Cuando tú te aíslas en ti mismo, pierdes el sentido de la vida. Aún los monjes viven en comunidad. Aún los monjes aprenden a servir uno al otro. No podemos aislarnos. Por eso Jesús dice, tengan cuidado, porque el día de hoy no solamente nos aislamos, sino que además nos apegamos tanto a las cosas materiales que terminamos sirviéndolas a ellas, cuidándolas a ellas, en lugar de que ellas nos cuiden. Sí, yo sé, tú me vas a decir, padre, pero es que la casa es importante cuidarla, es importante cuidar el jardín, es importante cuidar el carro. Sí, claro, así como el día de la boda. ¿Es importante el pastel? Sí. ¿Es importante la comida? Sí. ¿Es importante la música? Sí. Pero si los novios están contentos, ¿qué importa el sabor del pastel? Si los novios están completamente enamorados, ¿tú crees que a ellos les va a importar que la música sea exactamente como la que ellos pidieron? No. Pero cuando los novios ya perdieron de vista ese romance o el propósito del día de la boda, entonces todo lo demás va a entrar en un estrés. Y te aseguro que en una boda, cuando los novios están preocupados por el sabor del pastel, ni siquiera lo disfrutan. Porque no hay un sabor a pastel que sepa a la boda. Es más bien la boda, el amor, lo que hace que las cosas sepan a amor, a boda. No hay ningún carro, no hay ninguna casa, no hay nada que te dé la satisfacción. Es más bien que tú estés bien para que uses las cosas y no que las cosas te usen. Porque donde está tu corazón o donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Una pregunta interesante sería para los novios, si tú pudieras regresar el tiempo, ¿qué cosas cambiarías de tu boda? Ay, quizás haya alguien que me diga, uy, yo cambiaría el pastel, sin darse cuenta que no es el pastel, no es la harina del pastel. Quizás habrá alguien que me diga, no, padre, si yo pudiera regresar el tiempo, más bien lo que cambiaría sería mi pareja. Me fijaría muy bien, no en la música, no en el DJ, sino con quién me estoy casando. Quizás cambiaría a mi marido. Tampoco se trata de eso. Si pudieras regresar el tiempo, más bien tendrías que fijarte muy bien en ti y cambiar la actitud. Estar preparado para vivir intensamente cada momento de tu vida. Eso es lo que nos enseña el Evangelio el día de hoy. Estar preparados. ¿Cómo? Realmente haciendo las cosas por amor. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la vida, que sea Él quien el día de hoy, renovando toda nuestra existencia, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había una persona, un peregrino que estaba buscando a un monje que era muy espiritual. Y aquel peregrino buscaba un consejo, pero quería impresionar al monje, ¿no? A aquel personaje tan espiritual. Llega el peregrino, deja el caballo suelto y se mete a donde está la cabaña de aquel monje y lo saluda diciendo, tengo tanta fe en Dios que incluso ni siquiera até el caballo a la entrada. Lo dejé suelto porque sé que Dios lo va a cuidar por mí. Aquel monje espiritual se le queda viendo y le dice, no seas necio. Dios no puede ocuparse de hacer en tu lugar lo que tú puedes hacer por ti mismo. Así que ve y amarra tu caballo. A veces nosotros así estamos.
engañándonos, creyendo que Dios va a tener misericordia, que Dios nos va a proveer, que Dios... No, tenemos que estar preparados. Y el estar preparados en el Evangelio no significa acumular cosas en la tierra, sino realmente en el cielo. Que tengas un excelente día.